Buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. ¿Cómo están? Bueno, muy bienvenidos a aquellos que están presentes y a aquellos que nos están viendo por Face. Bueno, hoy yo quiero hacer la bienvenida y quiero hablarle de algo que el Señor me estuvo hablando estos días y que es muy lindo. Estaba leyendo en Isaías 25. Si pueden abrir su Biblia y acompañarme, por favor. Isaías 25. Primeramente vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor y después vamos a pasar a la lectura. Gracias, Padre Santo, por este día tan maravilloso que tú nos has dado. Gracias porque tú nos diste la oportunidad, Padre, de estar aquí, Padre. Gracias porque tú eres bueno y porque tú siempre estás con nosotros, Padre. Gracias por la hermosa palabra que tú cada día nos regalas, Padre Santo. Que sea de provecho, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad de tener, Señor, de venir un día más a tu casa, Padre. De poder servirte, Señor, y conocerte cada día más a ti, Padre. Te pido, Señor, que tú estés bendiciendo, Señor, este hermoso día, Señor, que podamos culminar, Señor, con una palabra, Señor, que sea entregada para ti, Padre Santo, y que tú estés bendiciendo, Señor, al que estará dando la palabra, Padre, que tú estés invirtiendo, Señor, una palabra, Señor, de aliento, una palabra de gozo para cada corazón que estén aquí, Padre Santo. Te dejo en tus manos, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. ¿Ya encontraron todos? Bueno, dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdades y firmezas. Esta palabra me ayudó muchísimo para reflexionar en que muchas veces somos inconscientes y conscientes también de que tantas veces buscamos consejos de las demás personas, de personas que nos conviene. ¿Y dónde está en buscar el consejo del Señor? ¿Dónde está el consejo de Dios? En donde invierte la palabra de Dios. Porque sé bien que cuando estamos afligidos, cuando estamos tristes, cuando estamos desamparados, felices, con todos los ánimos, siempre queremos buscar a quién recurrir. Pero nos olvidamos de la palabra en donde día a día dice que Él te ama. Y qué mayor palabra en decirte cuando estás triste y te diga Dios te ama. Es algo maravilloso que a mí me ayuda día a día. Conocer la palabra de Dios es algo que nos motiva y que debemos conocer. Como jóvenes y como cristianos debemos de invertir una pequeña palabra con Él. Y esto quería compartir con ustedes para que puedan reflexionar y decir: sí, yo necesito consejo, pero de Dios y de su palabra, y no de las personas que me digan lo que a mí me convenga. Ahora le dejo con el hermano Ricardo, que estará dando la palabra. Amén. Gracias, Iris. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Para los que me saludaron nomás. Nada, digo nomás. Muchas bendiciones. Que este momento sea un momento en que le quiero pedir a que podamos esforzarnos y vamos a pedirle a Dios y vamos también a esforzarnos a poder concentrarnos en la palabra que vamos a estar compartiendo. Pero antes antes de ir a la palabra, al sermón, me gustaría de pedir algo. ¿Alguien se anima de los 20 que estamos acá presentes en el templo? ¿Se anima en 1 o 2 minutos a pasar acá enfrente a contar brevemente su testimonio de vida a aquellos que tienen una vida cristiana, aquellos que son de la iglesia? ¿Alguien se anima a contar su testimonio, a ver cómo fue que conoció a Dios? No, uno nomás, no todos. Ahí yo sé que hay gente acá que quiere pasar. ¿Alguien se anima? Ups. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Acá? En 1 o 2 palabras, 1 minuto, máximo 2, contar su testimonio de vida. ¿Cómo fue que conoció a Dios? ¿Y cómo era su vida antes de Dios y después de Dios? No me hagan pasar vergüenza lo que me están viendo en las redes sociales.
A ver, ¿querés pasar? ¿Pasa? Esa. Solamente te quiero decir que no te sientas presionado, porque ahí en las redes sociales van a estar miles de personas viéndote en vivo. Eh, Voy a ser más famoso lo que soy. Buenas noches. Bueno, me dijo para contar una pequeña porción, pero voy a tratar de resumir en pocas palabras. Yo soy prácticamente de una familia cristiana, vamos a decirle de cuna, soy cristiano, pero ese cristiano no tenía la definición correcta, o sea, eh, yo me iba a la iglesia prácticamente porque mis padres se iban. Yo me iba porque, bueno, mis papás se van, que yo aprendía toda la Biblia, yo sabía, me decía un pasaje, sí, ese está en tal parte. Pero mi vida era, en pocas palabras, un desastre. Prácticamente no era un cristiano. Decía ser cristiano porque me iba a la iglesia, pero no fue así. Entonces, mi hermana que está acá me invitó a un campamento y en ese campamento pude entender muchísimas cosas de las cuales yo estaba equivocado. Dios me mostró de muchas maneras, me corrigió, me enderezó de una manera increíble. Hasta yo, viendo mi vida pasada y viendo cómo estoy ahora, digo, wow, no creí llegar hasta acá siendo así y de esta manera. Y bueno, Dios obra de distintas maneras y esa fue la manera que obró en mi vida. Pero hay más historias detrás de eso. Pero ya contaste lo esencial, lo que pedimos. Fíjense que una relación con Cristo es una relación personal. Por más que no le podemos ver con nuestros ojos naturales, o a veces no le podemos escuchar con nuestras voces, con nuestros oídos naturales, pero la relación con Él es real y es verdadera. Yo sé que Dios a veces se puede manifestar a través de sueños, hay experiencia, hay testimonio de personas que pudieron escuchar la voz audible de Dios y yo creo sinceramente en eso, pero eso no es algo que siempre sucede. Bueno, nosotros no somos nadie para decirle a Dios, para exigirle a Dios, háblame de esa forma, pero Dios sabe a quién le va a hablar de esa forma. La relación con Dios es una relación personal, es una relación íntima. Decimos nosotros en nuestra jerga evangélica, es una relación ahí del corazón. Es algo interno, bien personal. Mi confianza hacia Dios es una confianza que, no sé, faltarían palabras para poder explicar, poder decir todo lo que Dios significa para mi vida. Pero así como dijo Moisés, hay un antes y un después en mi vida. Dios transformó mi vida. Y el sermón que quiero compartir ahora con ustedes se trata de la historia de dos hombres, de una misión y de un encuentro con Cristo, que transformó completamente la vida del segundo hombre. Pero para comenzar, primero me gustaría de dirigirme a Dios en oración y me gustaría de pedirle a que ustedes me puedan acompañar en oración. Podemos ponernos de pie, ¿verdad? No hay nada que... Sí, pongámonos de pie, por favor. Les invito a que podamos cerrar nuestros ojos. Si quieren inclinar sus cabezas también pueden hacerlo sin problema. Y decimos, Padre, gracias. Gracias por esta noche que podemos estar aquí en el templo para adorar tu santo nombre. Gracias, Dios, te doy por el testimonio de Moisés, por la reflexión que nos trajo Iris. Gracias, Dios, porque tú le hablaste a ellos, tú te manifestaste a ellos de una forma única y de una forma especial. Como yo estoy seguro, Dios, de que muchos de nosotros también tuvieron esa experiencia, Dios, de experimentarte personalmente. Señor, yo quiero pedir que me bendigas, que me pueda
guiar ahora en este momento que voy a traer el mensaje. Te doy gracias, Dios, y oro en tu nombre. Amén. Bueno, el mensaje que quiero compartir con ustedes hoy es una historia. Y yo ya escuché, yo tengo desde los 6 años de edad que mi vida es una vida de iglesia. Desde los 6 años que me congrego en este lugar. Y ya escuché varias veces esta historia, pero yo me acuerdo en una ocasión, fue el año pasado, que estudié esta parte de la Biblia. Y era una historia que yo ya conocía, pero no se imaginan cómo fue tan bueno para mí volver a estudiar esa historia. Y en esta semana, mientras estaba reflexionando, ahí me acordé de esta historia y quiero compartirla con ustedes. La historia está en Hechos, capítulo 9, y es el relato de la manifestación de Dios en la vida de 2 personas. La historia nos cuenta lo siguiente, Hechos 9. Dios se revela a una persona en específico y le dice a esta persona, le encarga una misión bastante particular y única. Pero esta misión es una misión un poco difícil y se requiere de gran coraje, creo que sería la palabra, para poder cumplir esta misión. Es una misión que sinceramente yo creo que si yo fuese esta persona no sé si lo haría. Bueno, sí lo haría, ¿verdad? Pero también tendría mucho miedo. Dios se revela a un hombre llamado Ananías. La Biblia dice que se reveló de forma se le presentó a él en una visión y le dice, Ananías, tenés que dirigirte a tal lugar. Y el texto no nos dice, no es explícito cuando habla de esta parte, pero sí da algunas ideas de que Ananías, cuando recibió esta misión, primeramente sintió un poquito de miedo. No sé, creo que quedó un poquito ansioso, quebrantado de corazón. No le culpo. Creo que yo también pasaría por eso. Y mi imaginación me hace pensar, me hace llevar esa preocupación que tenía Ananías cuando él recibió esta misión de Dios. ¿Cuál era la misión de Ananías? ¿Qué Dios le había dicho a Ananías? Ananías pertenecía a una ciudad que se llamaba Damasco. Y Dios le dice a Ananías que se tiene que encontrar con un hombre en específico. Pero este hombre no es cualquier hombre para aquel tiempo, sino que era un hombre importante, era un hombre poderoso, un hombre que exigía influencia, alguien que exigía respeto, alguien que era muy temido principalmente por los cristianos. ¿Por qué? Porque cuando este hombre, siendo poderoso, importante, cuando él exigía respeto, este hombre era bastante, cuando él se proponía algo, él cumplía. Él era reconocido por su fuerza, por su influencia, era reconocido por su empeño, por su vehemencia. ¿Para qué? Para cumplir lo que según para este hombre era un llamado divino. ¿Todo bien? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Sí? Él creía que todo lo que él estaba haciendo era como una misión de Dios para su vida. Estamos hablando del hombre que era poderoso, temido. Y la misión que tuvo Ananías era irse a encontrarse con este hombre poderoso que torturaba, que acusaba, que condenaba a todos aquellos que se decían ser cristianos. O sea que en ese tiempo, si existiera un cristiano, entonces este hombre tenía todo el poder y toda la autoridad de acusarte y de matarte, de llevarte preso o de matarte si él quiere. Entonces, imagínense la misión de Ananías. Es como querer ir y encontrarse o irse directo a la boca del lobo. Esta es la misión de Ananías. Era ir a una calle en específica, nos dice el texto, llamado calle La Derecha. En una casa muy específica, en la casa de Judas,
donde tenía que encontrarse cara a cara con este hombre poderoso, influyente, que no tenía problema para matar. Llamado, me imagino que algunos ya saben, Saulo, esa. ¿Quién dijo eso? Ahí tenemos a alguien que lee la Biblia. Sigan el ejemplo ahí de él. Ahora, vamos a leer capítulo 9, versículos 13 y 14. Ananías recibió la misión de Dios y Ananías le responde a Dios. Versículo 13. Dice, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Este era el miedo que tenía Ananías con Saulo. Ahora pregunto, ¿se entiende la preocupación de Ananías, verdad? ¿Ustedes qué harían si fuesen él? Fíjense cómo el capítulo le presenta a Saulo. Versículo 1. ¿Cómo comienza el capítulo? Dice, Saulo, respirando aún amenazas, y dice, estaba ansioso para matar, ¿a quiénes? A los discípulos de Jesús. Esta era la fama de Saulo. Él tenía todo el poder y la autoridad de condenar y matar a todos aquellos que seguían, creían y seguían a Jesús. Y la misión de Ananías era irse, encontrarse cara a cara con Saulo, con este hombre temible. Vamos a analizar un poquito mejor la vida de Saulo. ¿Qué la Biblia nos dice acerca de Saulo? Primeramente que Saulo, él mismo lo dice después en su carta, que él era un hombre que amaba profundamente la ley, un hombre que conocía la cultura, fue educado desde chiquito con la educación ahí de los judíos, conocía prácticamente de memoria gran parte de la ley, de lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento. La Biblia, Saulo mismo lo dice después, yo pertenezco al grupo llamado los fariseos, que era un grupo de religiosos en tiempo de Jesús, que ellos eran bastante celosos por la ley, que llevaban así a extremo todo lo que decía la ley. Y Jesús en muchísimas ocasiones se confrontó con este grupo llamado fariseo. Y Saulo pertenecía a este grupo. Más, Saulo probablemente pertenecía a otro grupo más selecto todavía, llamado como el grupo del Sanedrín. El grupo del Sanedrín era como decir el poder, el tribunal superior de Israel más o menos. Estaban los jueces, eran los que dominaban, los que decían cómo los israelitas tenían que vivir su vida, lo que ordenaban cómo los israelitas tenían que vivir su fe y todo. O sea, ellos eran gente muy poderosa. Saulo probablemente pertenecía a este grupo. Por ejemplo, si nos vamos un poquito antes del capítulo 9, allá por el capítulo 5, vemos la historia del apóstol Pedro. Y en esta ocasión Pedro estaba ante el Sanedrín. Se cree, según la tradición, se cree que Saulo estaba en ese momento, cuando estaba Pedro ante el Sanedrín. Y a Pedro estaban a punto de condenarlo a muerte. A él estaban a punto de matarlo a piedradas. Si no fuese por un hombre que amaba a Jesús, llamado Gamaliel, si no fuese por la intervención de Gamaliel, a Pedro lo iban a condenar a muerte. La primera vez que Saulo aparece en la Biblia, allá por el capítulo 7, ¿cómo la Biblia le presenta a Saulo? La primera vez que se menciona el nombre Saulo, le mencionan, a ver, vamos a hablar la versión Ricardo Cristaldo. Saulo el perchero, Saulo la percha. ¿Por qué la percha?
Porque en ese tiempo, en ese momento, le habían condenado a otro discípulo de Jesús llamado Esteban, le habían condenado a muerte. Su condena fue morir afuera de la ciudad apedreado. Entonces lo llevaron a Esteban afuera de la ciudad y estaban ahí todos los hombres alrededor de Esteban y Saulo estaba en medio de ellos. Y Saulo, a mí mi imaginación me lleva a pensar, a decirle a la gente así: bueno, muchachos, a ver, tráigame acá sus abrigos, tráeme tu campera acá, yo te voy a atajar porque tu campera te puede molestar un poquito para tirar las piedras a Esteban. El libro, en Hechos 7, vamos a leer la parte final para que podamos entender un poquito más. Versículo 59, capítulo 7, 59, dice: mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no lo tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Y Saulo consentía su muerte. Esta es la carta de presentación de Saulo en la Biblia. Así aparece Saulo. Yo me imagino que en ocasiones, cuando los grandes líderes de Israel decían: bueno, a ver, necesitamos a alguien que pueda ir por todo Israel a cazar a los cristianos. Y yo me imagino a Saulo en ese momento diciendo: yo me quiero ir. Mándame a mí porque yo le conozco a los cristianos, yo sé cómo ellos actúan. Yo por el simple hecho de mirar a los cristianos, yo ya sé cómo ellos, quiénes son y quiénes no son. Yo sé cómo se comporta, cómo se reúnen, yo sé lo que ellos creen. Porque Saulo era un hombre capacitado, era un tipo muy inteligente. Él creía que esa misión de aniquilar, destruir, matar a todos los cristianos era un llamado divino que nuestro propio Dios le dio a él. Porque él creía que todos los cristianos eran herejes, hablaban mentiras. ¿Entienden ahora por qué le presento a Ananías de esta forma con miedo? ¿Quién no tendría miedo? Ananías le dice a Dios: Señor, Saulo, este hombre tiene una fama terrible. Él no tiene problema de matar y vos me estás pidiendo para ir junto a él. Versión Ricardo Cristaldo. Señor, no me pidas para ir y hablar con él. No me pidas a ver lo que me estás pidiendo. Para ir a orar por él. Prefiero, Señor, ir al culto, ir a orar por los enfermos, ir a visitar a los enfermos en los hospitales, ayudar a los pobres necesitados, pero irme junto a Saulo, ya es demasiado lo que me estás pidiendo. Versión Ricardo Cristaldo. Estoy diciendo con mis propias palabras y de la forma como yo me imagino ese momento. La Biblia no dice las palabras que estoy diciendo ahora, solo para aclarar nomás. Entonces Dios, ¿cómo le contesta? Versículo 15. Capítulo 9, versículo 15 dice: ve, Dios le está diciendo a Ananías, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a reyes, como también al pueblo de Israel. Y les voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Si yo fuese Ananías, yo me imagino diciéndole a Dios: sí, Dios, qué buen chiste. Saulo, instrumento tuyo. Guau, que Saulo va a ir a predicar el nombre de Jesucristo en todas partes, a los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no eran judíos en aquel tiempo. Saulo vaya a predicar el nombre de Cristo a los reyes. Imposible es. ¿Cómo veo si él mismo... Pero vamos a negociar acá. Ananías le está diciendo a Dios: si vos, Dios, estuviese acá con nosotros, Jesús, Pablo no tenía ningún problema de matarte otra vez. Y vos me estás diciendo que este mismo Saulo es el que va a hablar de tu nombre a todo el mundo. Pero lo que no sabía Ananías en este momento, cuando Dios le había presentado la misión, era que antes de eso,
Saulo se estaba dirigiendo a la ciudad de Damasco, él estaba en Jerusalén, son como 200 kilómetros de distancia. Saulo había tenido un encuentro extraordinario con Dios. La forma como Dios se presentó a Saulo era una forma así bastante única, algo totalmente inesperado y único le había ocurrido a Saulo. Y para poder entender, les pido que leamos algunos versículos antes. Versículo 3, capítulo 9, versículo 3. Dice, está hablando de Saulo, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, recordemos que Saulo se creía que tenía la misión de destruir a los cristianos, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Dice, Saulo cayó al suelo, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Hasta ahí. Lo que Ananías no sabía es que Saulo había tenido este encuentro con Dios. Saulo se estaba yendo a Damasco para aniquilar a los cristianos. Era como una especie de Terminator o como una especie de Thanos, que se creía que tenía una misión y de destruir a gran parte de la humanidad, pero en este caso de Saulo a los cristianos. Ananías no sabía que este encuentro que tuvo Saulo con Dios fue tan único que aún el corazón duro de Saulo, ese corazón que diríamos, ¿qué? ¿En serio? ¿Saulo? Este tipo que no sanguinario, él ahora es cristiano, no puede ser. Cuando en aquella oportunidad había leído esta historia otra vez, yo me acordé de aquellos momentos cuando comenzaba a caminar mi vida cristiana. Yo, como comenté, yo tengo desde los 6 años de edad que estoy en la iglesia. Pero yo considero que mi verdadera conversión, el momento en que realmente dije, Señor, yo quiero servirte, yo quiero adorar, yo quiero dedicar mi vida para vos, ocurrió a los 19 años. Y yo me acuerdo en ese primer amor a los 19 años, yo buscaba a Dios intensamente. Y yo leía esta historia y yo le decía a Dios, Dios, demasiado quiero tener una experiencia como la que tuvo Saulo. Me gustaría de que vos te revelases en mi vida así de forma, con una visión o con un sueño, o que pueda escuchar tu voz audible. Y mi vida con Dios se resumía en eso. Yo estaba desesperado. Muchas macanadas habré hecho en aquel tiempo, que menos mal que ya no me acuerdo de las macanadas, pero habré hecho mucha macanada pensando que era Dios o que Dios me estaba diciendo para que haga. Yo no podía salir en la calle, que todo lo que pasaba alrededor, ese puede ser que sea Dios. Y buscaba tener esa experiencia sobrenatural con Dios. Pero lo que yo no estaba teniendo en cuenta en este momento, en aquel momento mejor dicho, es que yo me estaba olvidando de mi historia con Dios. Mi conversión no fue la misma la que tuvo Saulo, fue totalmente diferente. Fue en este lugar, hay un poquito ahí en ese lugar. Yo me acuerdo que en ese lugar fue cuando en una mañana en un culto no aguanté y llorando le decía a Dios, Dios, yo quiero servirte. Yo quiero honrarte con mi vida. Quiero dedicar mi vida
al servicio de la iglesia. Y yo me estaba olvidando que esa experiencia que yo tuve con Dios fue única y fue muy especial. Yo deseaba tener una relación por la cual para mí me estaba llevando por un mal camino. Porque mi relación con Dios se resumía en buscar, en tener experiencias sobrenaturales. Y eso me traía confusión. Yo me estaba olvidando de que, o no estaba teniendo en cuenta de que si yo quería escuchar la voz de Dios, tengo que leer su palabra. Porque su palabra es la máxima revelación de Dios para la humanidad. La palabra de Dios es como una carta de amor que Dios nos regala a nosotros. ¿Para qué? Para que la humanidad, para que yo y para que vos les puedas conocer a este Dios, cuál es su propósito para tu vida y qué más querés de eso. Si conoces a Dios, entonces yo te aseguro de que vas a tener una vida para Él. Mi anhelo de tener una experiencia sobrenatural era mucho más valioso que leer la palabra de Dios. Esta es la máxima revelación de Dios para tu vida. Si querés tener una relación con Dios, ¿cómo podés empezar y cómo podés tener su relación? Acá, estudiando su palabra. Como decía un pastor llamado Charles Spurgeon, ya murió hace muchos años atrás, si querés escuchar la voz de Dios, lee la Biblia. Si querés escuchar la voz audible de Dios, entonces lee la Biblia en voz alta. Que vas a escuchar el mensaje que tiene Dios para tu vida. Yo no consideraba en aquel momento que el momento más dulce, que el mejor momento, que ese encuentro extraordinario con Dios, ¿dónde ocurre? En la privacidad de mi habitación. Cuando estoy solo en mi habitación, ¿qué estoy haciendo ahí? Yo me estaba olvidando de que lo mejor que me puede pasar como cristiano es estar solo en mi pieza, de rodillas, orando y clamando a Dios para que cada día me parezca más a Él. Hay muchas historias extraordinarias de cómo Dios se revela al hombre. Hay muchas historias de lo mismo de que estamos acá, de cómo Dios nos llamó y cómo Dios nos llamó a un arrepentimiento, nos llamó a que podamos seguir su camino. Y son extraordinarias, porque es tu propia experiencia con Dios. Si quieres tener una experiencia extraordinaria así, tal vez como la de Saulo, tal vez no. Eso es Dios el quien decide. Hoy es el momento. Porque la vida con Dios fue la mejor cosa que me pudo haber pasado en la vida y le recomiendo a todos. ¿Querés escuchar una historia extraordinaria de relación hombre-Dios? Contá nomás tu testimonio a todos. Contate tu testimonio a vos mismo. Recordá. Y si no tenés esa relación, Dios te está invitando ahora a que puedas tomar esa decisión. El encuentro de Saulo con Dios es única, particular y especial, pero es el encuentro de Saulo. Tu encuentro con Dios es única y particular. Búscalo. Versículo 17. Ananías, está hablando de Ananías. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso su mano sobre él y dijo: hermano Saulo,
el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres las vistas y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó la fuerza. Hasta ahí. Ananías tuvo que enfrentarse. Ananías tuvo que confiar en Dios, primeramente. De que él se iba a ir a encontrarse con Saulo y que Saulo no le iba a hacer nada, porque Ananías no sabía que Saulo había tenido este encuentro con Dios. Confió en Dios. Se encontró cara a cara con Saulo, puso la mano sobre él, oró por él y dice, fue lleno del Espíritu Santo y dice, al instante cayeron las escamas de sus ojos y consiguió ver. Se levantó, fue bautizado, después comió algo y recuperó la fuerza. Con esta historia yo puedo aprender que no hay nada imposible para Dios. Con esta historia yo puedo aprender de que no voy a perder las esperanzas. No voy a perder las esperanzas cuando estoy orando por alguien, cuando estoy orando por algo. Porque hasta las personas que menos creemos que puede conocer a Dios, puede seguir su camino. Saulo tiene este encuentro maravilloso con Dios. Se recuperó y comenzó su trabajo ministerial. Y yo me animo a decir lo siguiente. Estoy especulando ahora. Que muy probablemente gracias a la conversión de Saulo, gracias a la obediencia de Ananías, el Evangelio, 2000 años después, pudo llegar a nosotros. Esta semana estaba leyendo un libro y en este libro hablaba acerca de los superhéroes desconocidos. Fíjense que en la Biblia encontramos muchas personas de que solamente en una ocasión menciona su nombre. La semana pasada, cuando compartí el libro de Apocalipsis, era uno de los casos. El caso de Antipas. El único lugar donde encontramos el nombre de Antipas es en Apocalipsis capítulo 3, allá por el versículo 13 más o menos. 13 o 14, no me acuerdo muy bien. En una sola ocasión la Biblia menciona su nombre. Si queremos saber algo de él, tenemos que recurrir a internet o a otros libros para poder saber algo de esa persona. Y cuando investigué el nombre de Antipas, por ejemplo, encontré de que él fue un gran hombre de Dios. Él fue el obispo de la ciudad de Pérgamo, un hombre que temía a Dios, un hombre que amaba a Dios y él estaba dispuesto a dar su vida en nombre del amor que él tenía por Cristo. Él era el obispo de la iglesia que estaba en la ciudad de Pérgamo y él fue un ejemplo para los hermanos de esa ciudad. Así como otras historias que no están en la Biblia, pero que fueron grandes personas, fueron superhéroes que no sabemos su nombre, pero que fueron extremadamente importantes para la vida cristiana en la historia. Los grandes misioneros, los grandes predicadores, bueno, tenemos libros de ellos, pero la mayoría de ellos no hay libros que escriben. Ellos no están aquí en la Biblia. Y gracias a ellos, hoy nosotros podemos compartir el mensaje de Dios. Podemos tener una Biblia y podemos conocer a nuestro Dios. Hombres y mujeres que no tenían problema de renunciar a todo, a dejar su casa, a dejar su ciudad para poder predicar, inclusive dar su vida por el nombre de Cristo. Pero Saulo fue un héroe conocido. Gran parte de los escritos del Nuevo Testamento
las cartas, fue Saulo la que escribió. Probablemente fue, 13 cartas escribió Saulo. Muchísimas personas conocieron a Dios por causa de Saulo, un hombre que fue guerrero, valiente, esforzado para llevar la palabra de Dios. Y con esto quiero decirles, probablemente nuestro nombre nunca va a estar en un libro o alguien va a escribir nuestra biografía. No sé, tal vez sí, tal vez no. Pero Dios tiene una misión para nosotros. Así como tuvo con Ananías, como tuvo con Saulo y como estos superhéroes sin nombre. Nosotros tenemos también la misma misión. Porque nosotros escuchamos la palabra. Estamos en una iglesia. Y nuestra misión es de compartir su palabra en todas partes. Nuestra misión es llevar el mensaje de Jesucristo a toda lengua, a toda criatura, sea quien sea, a todos. Eso es nuestra misión como cristianos. Todos somos llamados a poder compartir, a obedecer la voz de Dios. A veces nos puede costar, pero podemos ser como Pablo. Saulo después dice, al final de su vida, Saulo sufrió muchísimo, lo castigaron, lo azotaron, pero al final Saulo dice, valió la pena. Saulo en Pablo, ya en este caso, cuando él escribía las cartas, por ejemplo a Filipenses, él decía, ustedes no se imaginan el anhelo que ya tengo para estar ya en la presencia de Dios. Pero todavía es necesario que yo esté en medio de ustedes. Todavía es necesario que comparta la palabra de Dios. Todavía es necesario que mi presencia esté para poder bendecir la vida de los demás con el mensaje de Cristo. Este hombre cruel para los cristianos comenzó a servir a Dios. Saulo predicó con pasión y amor el mensaje de Jesucristo en donde él iba. A él lo llevaron preso, lo quisieron apedrear, pasó por muchos momentos de dificultades, pero al final dijo, vale la pena. Vale la pena la vida con Cristo. ¿Qué podemos aprender con la historia de Saulo entonces? Primeramente que no hay imposibles para Dios. No hay imposible para Dios. Podemos aprender que la vida con Cristo es la mejor vida que podemos experimentar. La mejor experiencia que podemos tener es conociendo a Cristo. Podemos aprender que tenemos que ser fieles a Dios, obedeciendo el mandamiento de ir y de predicar a todos. Quiero citar el escrito de Pablo en Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Saulo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Entonces yo me pregunto, ¿nosotros podemos hacernos esta misma afirmación hoy?
podemos decir que nuestra vida es Cristo. Si Dios decidiera que esta noche es nuestra última noche de vida, ¿dónde crees que pasarías tu eternidad? ¿Podemos decir que la muerte para nosotros es ganancia? Esa es mi invitación, gente. La invitación de seguir a Cristo. Busquémosles a Dios. Amemos a Dios. Seamos fieles a su palabra. Estudiemos lo que Él tiene para decirnos a nosotros. Porque es la mejor cosa que van a poder hacer en su vida. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie. Y vamos a orar. Y yo quiero invitarles a todos a que podamos orar. ¿Cómo es una oración con Dios? De la misma forma como hablas a un amigo o una amiga. Es muy sencillo orar. Es abrir tu corazón a Dios. Y si todavía no estás siguiendo el camino de Dios, esa es mi invitación, a que sigas su camino. Abrí tu corazón al Señor. Háblalo. Señor Jesús, muchísimas gracias, porque en esta noche podemos aprender, pudimos recordar de cómo Saulo se acercó a ti. Esta experiencia única, esta experiencia que no se puede explicar con nuestras palabras. Pudimos aprender, Señor, la obediencia de Ananías, de confiar en tu palabra, de confiar de que nada le iba a pasar a él cuando se encontrara con Saulo. Señor, en esta noche yo quiero pedirte por mi vida, yo quiero pedirte, Dios, por la vida de todos los que estamos aquí presentes. Que tu Espíritu, Señor, pueda llenar nuestro corazón. Conforta, Dios, al corazón quebrantado. Conforta, Dios, a aquellos que están afligidos. Porque yo sé, Dios, que vos sos un Dios de paz. Que sos un Dios que llena nuestro corazón de amor, de descanso, de alegría. Señor, yo quiero pedirte que puedas obrar en la vida de estos jóvenes. Que puedan recordar, Señor, esta experiencia de Saulo. Que puedan recordar, Señor, de qué tan hermoso es servirte, honrarte y vivir contigo.
Gracias, Dios. Señor, oro en tu santo nombre, confiando de que vos estás escuchando, Señor, mi oración. Gracias. En tu santo nombre. Amén. Bueno. Camino y me das salvación cuando me siento afligido, me das fuerza, yo sé que tú eres mi destino, sin duda gritaré. Tú eres la luz que ilumina mi camino y me das salvación cuando me siento afligido, me das fuerza, yo sé que tú eres mi destino, sin duda gritaré. Como anhelo ese día en que regresarás por mi ser, de tu mano iré y no te dejaré, te glorificaré por la eternidad. Tú me guiarás hasta llegar contigo al final. Tú me sostendrás, me cuidarás con seguridad. Tú eres la luz que ilumina mi camino y me da salvación cuando me siento afligido, me das fuerza, yo sé que tú eres mi destino, sin duda gritaré. Vuelve, 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 yeah. Como quisiera ver tu rostro ya sobre las nubes, bajando una vez más. Qué gozo será, Él nos llevará hacia la gran ciudad, al reino celestial. Tú me guiarás hasta llegar